Hola estimadas y estimados estudiantes, vamos ahora a un video en el cual se les va a enseñar cómo aprender de alguna forma a crear funciones cuadráticas con tres casos. Estos tres casos son muy significativos porque te ayudan bastante a cómo justamente graficar o cómo tú a partir de una gráfica, perdón, tú puedes crear una función cuadrática con su fórmula y contestar varias preguntas que te pueden hacer. Entonces los objetivos de esta clase es justamente que escribirás funciones cuadráticas usando vértices, puntos e intersecciones con el eje X, y como segundo objetivo que escribirás funciones cuadráticas para representar conjuntos de datos. En este primer caso tenemos acá escribir una función cuadrática usando un vértice y un punto. Es decir, esos son mis datos. Es el vértice y conozco un punto de la parábola. Entonces, en este caso, la gráfica que está acá, en este sector, muestra la trayectoria parabólica de un artista lanzado desde un cañón, donde Y, ¿cierto? Que es mi variable dependiente, es la altura en pies, y X es la distancia horizontal recorrida en pies, que está acá. Escribe primero, me piden dos cosas, una ecuación de la parábola, y lo segundo, que el artista aterriza en una red a 90 pies del cañón. ¿Cuál es la altura de la red? ¿Ya? Entonces me hacen dos preguntas. Primero que encuentre la parábola, la ecuación, y luego que encuentre la altura de la red cuando justamente aterrizó a 90 pies del cañón. Ya, perfecto. Entonces, en este caso, en la gráfica, nosotros podemos observar de que el vértice h, k, en este caso h, k, tiene coordenadas 50,35, que es lo que estoy acá señalando, ¿cierto? Es el punto más alto. Fíjense que en este caso esta parábola tiene concavidad hacia abajo, es decir, el a es menor que 0, es negativo, ¿ya? Y aparte de eso, tenemos que también la parábola pasa por el punto 0,15, me lo están dando acá en este sector, 0,15. Entonces, podemos decir que la parábola, vamos a colocar acá, la parábola pasa por el punto de coordenadas 0,15. ¿Ya? Fíjense, tenemos justamente los requisitos de este caso, que es el vértice y un punto por donde pasa la parábola. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a justamente a usar el vértice y el punto que tenemos 0,15 para resolver A en forma de vértice. ¿Qué significa esto? Recordemos una cosa, de que tenemos que la forma canónica de anotar la ecuación de la parábola, ¿cierto? Es A por X menos H al cuadrado más K, ¿cierto? Esto que está acá es lo que se llama la forma canónica de una parábola, ¿ya? Entonces vamos a reemplazar. En el X vamos a reemplazar justamente, vamos a colocar con otro color acá, este que está acá va a ser mi X, este que está acá va a ser mi Y, ¿ya? Este que está acá, por supuesto, es mi H y este es mi K. Entonces reemplazamos. 15 es igual a, que es mi incógnita, porque no sabemos cuánto es el A. Sabemos que es negativo, pero puede ser menos 1, menos 8, menos 20, menos 0,1. No sabemos todavía. X, que sería en este caso 0 menos H, que sería 50, ¿cierto? Al cuadrado y más K, más 35. Entonces, resolviendo esto, lanzando el 35 para el lado izquierdo, me queda menos 20. Y acá me queda justamente menos 50 al cuadrado, que sería 2500, positivo, 2500A. Y reemplazo, despejo el A. Entonces el A, al dividir menos 20 en 2500, me va a quedar la cifra 0,008 negativa. Es decir, que mi A
el que acompaña al x cuadrado, ¿cierto? Va a ser menos 0,008. Ya. Dado que justamente A es menos 0,008, que la altura, perdón, que el h del vértice es 50 y que el k es 35, significa de alguna forma que la trayectoria se puede representar por la siguiente ecuación, que sería, vamos a colocar acá con negro, sería I es igual a menos 0,008, ¿quién? Sería acá paréntesis, ¿cierto? X menos 50 al cuadrado más k, que es 35. ¿Ya? Y donde de alguna forma sabemos que el x, que es de alguna forma como el dominio de esta función, se va a mover justamente entre 0 y 90. ¿Por qué entre 0 y 90? Porque fíjense que el x que vive en la parte horizontal va de los 0 pies, ¿cierto?, hasta los 90 pies, que está justamente ahí. Ese es el límite, hasta los 90 pies. Recuerden que esto va de 10 en 10, 10, 20, 30, hasta el 80, 90. ¿Ya? Y aparte de eso, entonces, ahora me dice, la pregunta es, ¿cómo yo puedo hallar ahora la altura si el x es 90? Entonces, si el x es 90, esto implica, reemplazando, sustituyendo el 90 por x, en la ecuación me quedaría y es igual menos 0,008 por x con rojo, que es 90, menos 50, estoy reemplazando en la ecuación canónica, más 35. Y ahí hago este cálculo y voy a llegar justamente a la altura, que en este caso va a ser menos 0,008 por 90 menos 50 es 40, 40 al cuadrado es 1600, y eso le sumo 35, o sea que y va a ser en este caso aproximadamente 22,2, en este caso, que son pies de altura. Por lo tanto, calculamos nuestras dos respuestas, nuestras dos preguntas, ¿cierto? Primero, nos estaban diciendo que encontráramos la ecuación. Acá está, la ecuación de la parábola, pero para eso es sumamente importante encontrar primero el coeficiente numérico A. Y luego me estaban preguntando que si el artista aterriza en una red a 90 pies del cañón, o sea, cuando el x es 90, ¿a cuál altura de la red se encuentra? Entonces, si el x es 90, reemplazo en la ecuación y llego a que justamente el y, la altura, es 22,2 pies de altura. ¿Listo? ¿Cierto? Este ejercicio. Vamos con el siguiente. Muy bien. Ahora en el siguiente ejercicio me están pidiendo que escriba una función cuadrática usando un punto y además las intersecciones con el eje X. Entonces, en este caso tenemos que un meteorólogo crea una parábola para predecir la temperatura de mañana, donde X es el número de horas después de la medianoche. Entonces, X representa, tal como dice acá, el número de horas después de la medianoche. E Y, ahí deberías decir EY, es la temperatura en grados Celsius. Esta que está acá es temperatura en grados Celsius, que recuerden que puede ser positiva o negativa. Me dice, escribe una función f que represente la temperatura a lo largo del tiempo. ¿Y cuál es la temperatura más fría? Entonces me hacen dos preguntas. La primera es que encuentre esta fórmula, ¿cierto? Y la segunda es, ¿cuál es la temperatura más fría? Entonces, si nos damos cuenta, acá tenemos tres puntos significativos. Los dos puntos en donde la parábola intersecta el eje X, que son los puntos 4,0 y el 24,0. Y además tenemos el punto en donde la parábola intersecta el eje Y, que es 0,9.6. Entonces, vamos a utilizar
las intersecciones con el eje X y el punto que me dan para resolver justamente el A, el coeficiente A, en forma de intersección. Entonces vamos a escribir esta ecuación de la siguiente forma, como A por, ahora de forma factorizada, un X menos P por un X menos Q, donde P y Q son como los ceros de la función. Entonces, tenemos que el Y, si se fijan, el Y va a ser en este caso 9.6, este es el Y, y este es el X, entonces reemplazamos 9.6, o 6, coloquemos nomás, es igual a A por X menos P, que en este caso P vamos a colocarle que es 4 y Q es 24. Entonces sería X menos 4 por, en este caso, X menos 24. Pero además de eso, tenemos que nuestro X y nuestro Y nuestro X, perdón, es 0, ¿cierto? Sería 0 menos 4, ¿sí? Podría haberlo reemplazado arriba, ¿ya? Pero lo hice acá abajo. Entonces sería 9,6 es igual a por menos 4 por menos 24. Pero menos 4 por menos 24, en este caso sería, ¿cuánto sería positivo? Y sería 96. Entonces sería 96A es igual a 9,6. Paso dividiendo, ¿cierto? 9,6 dividido en 96. En 96. Y eso es mi A. O sea que mi A va a ser, en definitivas cuentas, 0,1. Ese es el coeficiente A. Por lo tanto, estoy ya en condiciones de justamente representar mediante una fórmula esta parábola. Que la fórmula sería, en este caso, sería Y es igual a, que es 0,1, por X menos 4 por X menos 24. Y ahí está la fórmula justamente que modela la temperatura a lo largo del tiempo. Y ahora me están preguntando, y acá es sumamente importante también especificar que el dominio de esta función varía entre 0 y 24 grados. 0 y 24. Y después me preguntan, ¿cuál es la temperatura más fría? Y si nos damos cuenta, la temperatura más fría se va a encontrar más o menos por acá, ¿cierto? Que sería por el vértice, ¿sí o no? El vértice justamente cumple la función de que es un punto mínimo. Por lo tanto, se encuentra ahí la temperatura más fría. En este caso, ¿cómo calcular la temperatura más fría? Cuando X es justamente el promedio entre los puntos de intersección de la parábola con el eje X, que sería 4, el primer cero de la función, más 24 partido por 2. Entonces en este caso sería X es igual a 28 partido en 2, que sería 14. Entonces, si X es 14, calculamos su imagen, que es f de 14, que es justamente reemplazar el 14 en la función, y sería 0,1 por 14 menos 4 por 14 menos 24, y esto sería que f de 14, que es la temperatura más fría, sería resultado menos 10 grados, en este caso Celsius, ¿cierto? Entonces ese sería el ejercicio del caso número 2. Y finalmente llegamos al último caso, que se nos pide escribir una función cuadrática usando 3 puntos por donde la parábola pasa. Entonces, en este ejemplo tenemos, la NASA dice que puede crear un entorno de ingravidez al volar un avión en trayectorias parabólicas. La tabla muestra alturas h, en este caso alturas h, ¿cierto?, en pies de altura, de un avión t segundos tras iniciar la trayectoria del vuelo. Este es el tiempo t en segundos. Después
de aproximadamente 20,8 segundos, los pasajeros comienzan a experimentar un entorno de ingravidez. Escribe y evalúa una función cuadrática para aproximar la altura a la que esto ocurre. Entonces, en este caso, tenemos que escribir una función. En este caso vamos a colocarle h de t, porque t es nuestra variable independiente, que es el tiempo, y vamos a escribirla como a t cuadrado de la forma general, más bt más c, que representa justamente los datos. Entonces vamos a usar cualquiera de los puntos t, h de la tabla para escribir un sistema de ecuaciones. Entonces, en este caso, vamos a usar el punto de coordenadas 10,26.900, ¿ya? Y si usamos ese punto, ¿qué significa? Recuerden que este que está acá, ¿cierto? Los puntos están compuestos de la forma, estos que están acá, es t, h, ¿cierto? Estos puntos que están acá, que viven acá, son de la forma t, h, ¿sí? Entonces, al reemplazar, este es mi t y este es mi h. Por lo tanto, yo reemplazo en la ecuación y me queda 10 al cuadrado, o sea, 100 veces a más, en este caso, 10b, ¿cierto? Más c es igual a 26,900, que es justamente la ecuación número 1. Segundo, vamos a ocupar ahora el punto de coordenadas 20,30.600, que es un decimal, ¿ya? Entonces tenemos que esto implica que si reemplazamos ese t y ese h en la ecuación, tenemos que vamos a tener 20 al cuadrado, que sería 400 a más 20b más c es igual a 30,600, que esa es la ecuación 2. Y finalmente vamos a ocupar otro punto, que en este caso va a ser 30,32.100. Y esto implica que al reemplazar, nos va a quedar esto como 30 al cuadrado, que es 900, a más 30b más c es igual a 32,100. Y tenemos tres ecuaciones. Con eso nosotros formamos un sistema de ecuaciones de 3 variables, en donde lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces esta es, vamos a colocarle ecuación 1, vamos a colocarle nombre para después nombrarlas abajo, ecuación 2, ecuación 3. Entonces tenemos que si nosotros restamos la ecuación 1 de la ecuación 2, o sea, restamos la ecuación 1 de la ecuación 2, es decir, de acá para acá, restamos, tendríamos 400a, si le quito 100a, me queda 300a. Si 20b le quito 10b, me queda 10b. Y si c le quito c, me queda 0, se eliminan. Y si 30,600 le quito 26,900, me da justamente, en este caso, me da 3,700 si no me equivoco, ¿cierto? Ya. Entonces tenemos una nueva ecuación. Luego ahora, voy a hacerlo acá con otro color verde. Vamos a restar la ecuación 1 de la ecuación 3. La ecuación 1 de la ecuación 3, o sea, de acá para acá, restar.
Restamos 900 menos 100A, 900A menos 100A, y me da esto justamente que va a ser 800A más. Ahora restamos 30B, le restamos 10B y me queda como resultado, ¿cuánto? Me queda muy bien, 20B. Y ahora restamos finalmente el C con el C y me queda nuevamente 0 y restamos el 32,100 menos el 26,900 y eso me va a dar 5,200. Vamos a anotarlo acá. 5,200. Y fíjense lo que formé. Lo que formé con esto es un nuevo sistema de ecuaciones de dos variables, ¿cierto? Y en donde yo puedo justamente, resolver este sistema como yo quisiese, con el método de sustitución, con el método de reducción, con el método de igualación o incluso con el método de Cramer, que son determinantes. Entonces, lo que vamos a hacer acá es, para poder anular la variable b, vamos a multiplicar por 2 la ecuación de arriba. Y tenemos que esto implica, me queda arriba 600a más 20b es igual a 0, 0, ¿cierto? 14, 3 por 2, 6, 7,14. Y abajo voy a copiar tal cual la ecuación. 800a más 20b es igual a 5,200. ¿Qué es lo que hice? Solamente multipliqué por 2 la de arriba y mantuve un sistema de ecuaciones completamente equivalente al otro. Luego ahora vamos a restar. Y vamos a restar de abajo para arriba. Entonces me queda 800a menos 600a. Me queda 200a. Reduzco los 20b, ¿cierto? Porque me da 0. Y acá me queda 5,200 menos 7,400, que sería menos 2,200. Aquí es sumamente importante mencionar de que si bien el enunciado me habla de la altura que es 26,900, ¿cierto? Cuando son 10 segundos, pero hay una coma acá. Esa coma no es como la coma que nosotros conocemos, sino que acá son justamente 26.900 pies, ¿ya? Entonces, para que no nos confundamos, acá voy a borrar esta parte que está acá, estas comas, ¿sí? Acá sería 26.900, aquí 30.600. Acá sería ahí también, acá sería ahí, fíjense. Por lo tanto, acá me queda que el menos 2.200 debo dividirlo, ¿cierto? Porque el A me va a dar menos 2.200 dividido en 200. O sea que el A finalmente me va a dar menos 11. Este es mi A de la ecuación de la función cuadrática. Por lo tanto, sabiendo ese A, yo lo que hago es reemplazar ese menos 11 como A en cualquiera de las dos ecuaciones. Entonces, si reemplazo, me queda que 300 por A, que sería menos 11, lo reemplazo, ¿cierto? Más 10B es igual a 3.700. ¿Qué es lo que hice? Fue reemplazar en esta ecuación que está acá, que estoy marcando en verde. En esa ecuación reemplacé específicamente en el A. Esa es la idea, como menos 11, que acá está. ¿Se dan cuenta? Entonces ahora, ¿qué es lo que hago? Es multiplicar. Y me queda esto, que 11 justamente por 300 negativo me da menos 3.300 más 10b es igual a 3.700. Y acá tengo que 10b, si paso el menos 3.300 para otro lado sumando, me queda que es 7.000. Y ahora el b es justamente 700. El coeficiente b de mi parábola, de la forma general, es 700. Y para calcular el c, debo tomar justamente
el valor de A, que es menos 11, el valor de B, que es 700, y reemplazarlo en cualquiera de estas ecuaciones que están acá. En la ecuación 1, la ecuación 2 o la ecuación 3. Entonces, en este caso, vamos a reemplazar en la ecuación número 1. ¿Ya? Entonces tenemos 100 por menos 11 más 10 por B por 700, vamos a colocar entre paréntesis el 700, más C es igual a 26.900 pies. Entonces ahora calculamos, ¿cierto? Y esto sería menos 11 agregándole dos ceros, más 700 agregándole un 0, más C es igual a 26.900. Y ahora el C tenemos que ¿cuánto es? El C sería justamente 21.000. 21.000. Sabiendo eso, entonces, lo que tenemos acá es que la ecuación que estábamos buscando va a ser de la forma h de t, ¿cierto? Menos 11 t cuadrado más 700t más 21.000. ¿Sí? Y esta que está acá es la ecuación que estábamos buscando, la función parabólica que estábamos buscando. Ahora, para justamente ahora encontrar, ¿cierto? Me dice que evalúe una función, esta función cuadrática para aproximar la altura a la que esto ocurre, ¿sí? Entonces, tenemos que justamente, me dice que en el segundo 20,8, a los 20,8 segundos, los pasajeros comienzan a experimentar un entorno de ingravidez. Entonces tenemos que justamente, cuando t es 20,8, esto implica que mi h de t, o sea, mi h, en este caso de 20,8, hay que reemplazar, hay que evaluar la función en este caso, y si nosotros reemplazamos el 20,8 en el t, justamente en esta ecuación que está acá, ¿ya? En esta ecuación que estoy destacando en amarillo, voy a tener justamente el resultado que va a ser, después de todo un cálculo, que ustedes lo pueden hacer, va a ser acá, voy a corregir aquí, 30.800,96 en este caso pies. O sea, los pasajeros comienzan a experimentar un entorno de ingravidez a aproximadamente 30.800 pies de lo que es justamente altura, ¿cierto? Así que esos justamente son los ejercicios. Espero que los estudien, ¿ya? Y cualquier consulta lo hacen a través de los comentarios del canal. Así que eso, ojalá que les haya gustado el video. Suscríbanse a mi canal de YouTube, Profe Troll es Maravilloso. Que estén muy bien, un abrazo gigante. Chao, chao.